Ok, bueno, pues ya después de como esta pequeña introducción, vamos a empezar con los conceptos de la clase. Recuerden que les voy a dejar un PDF donde viene toda esta información, ¿ok? Entonces, bueno, pues vamos a empezar con el primer concepto de la clase, que es lo que es la estructura lingüística, ¿ok? En sí, la lingüística es una ciencia que estudia el lenguaje y las lenguas, tanto por la estructura descriptiva como por la evolución a través del tiempo de las mismas palabras. Entre las ramas que estudia dentro de lo que es la lingüística, se estudia lo que es la fonología, la sintaxis, la fonética, la semántica, la lexicografía y entre otras. Entonces, bueno, también dentro de las categorías que va estudiando lo que es la lingüística, es importante reconocer o entender lo que es el artículo, el sustantivo, el adjetivo, el pronombre, lo que es el verbo, el adverbio, la preposición, la conjugación, la interjección. Entonces, todos estos conceptos que les acabo de mencionar, nosotros ya lo conocemos. Entonces, dentro de lo que es la lingüística, detecta muy bien qué es, por ejemplo, el sustantivo, el adjetivo y todo esto, y los hace esas categorías. Entonces, dentro de lo que es la lingüística también se basa mucho en que en el significado de las palabras y que las palabras vayan teniendo un entendimiento una con la otra, ¿no? Que vaya, lo que se vaya escribiendo vaya teniendo una lógica. Bien, entonces estudia como todo ese proceso donde nosotros pensamos que vamos a escribir o cómo vamos a acomodar las palabras para darle esa lógica y cómo lo vamos a pasar a algo más tangible. En este caso, cómo va a quedar redactado. ¿Bien? Bien. Ya con esto pasamos a lo que son las oraciones simples. La semana pasada veíamos lo que eran las oraciones complejas y a través de las oraciones simples vamos agregando los nexos o los conectores y estas oraciones se van volviendo oraciones complejas, ¿ok? Entonces, bueno, en sí, ¿qué son las oraciones simples? Dentro de lo que es la lingüística, las oraciones simples son aquellas que poseen un único verbo conjugado y que por ende poseen una estructura generalmente llana y directa, como algo muy sencillo, ¿no? El sujeto no tiene complementos, es un solo predicado y el verbo pues tampoco tiene complementos, ¿ok? O sea, no está como adornado ni nada, o sea, es muy, muy sencillo. En comparación con lo que son las oraciones compuestas, que pues se conjuga a lo mejor más de un verbo, posee también estructuras más complicadas, que si el nexo, el adverbio, el conector, que viene siendo los nexos también, que ya le van, tiene sujeto, sustantivo, predicado, que tiene adjetivo calificativo, o sea, que es una oración a lo mejor más estructurada, ¿no? En comparación a lo que es la oración simple, donde pues viene un sujeto, viene un verbo y lo que resta pues lo que es el predicado. Por ejemplo, en el PDF viene una imagen donde dice, el perro come mucho, ¿no? Este sería un ejemplo de lo que es la oración simple. Dentro de lo que es la oración simple también tiene sus categorías y esta pueden ir entrando en cierta dificultad. Bien, obviamente como yo les decía al principio con los chicos de primero, pues vamos a empezar con cosas muy simples, muy sencillas para que vayan captando y vayan consolidando los conocimientos, pero es importante ir como subiendo de nivel y también irles explicando, ¿no? Qué tipo de oración es o hacer varios ejercicios. Ahorita vamos a ver lo que son los tipos de oraciones simples. Son oraciones simples, pero no quiere decir que todas van a ser súper sencillas. Ahorita vamos a ver lo que dentro de lo que vayamos desarrollando, como la dificultad de cada una de estas. Bien, entonces, bueno, dentro de lo que son las oraciones simples, estas se clasifican de acuerdo a numerosos criterios. Uno de los principales es la existencia o no del sujeto oracional. ¿Ok? Entonces, en algunas oraciones va a ser como, vamos a detectar luego, ¿no? Quién es el sujeto o qué es el sujeto. Pero en algunas otras oraciones a lo mejor no la vamos a complicar más, sobre todo con los niños, ¿bien?
Igual, este tipo de oraciones, mientras más complicadas sean de ser, por ejemplo, de detectar el sujeto, no se las vamos a meter a chicos de primero, o sea, todo es gradual, ¿ok? El primer tipo de oración son las oraciones de sujeto explícito. En estas oraciones, pues, el sujeto está claramente identificado y se reconoce a simple vista, ¿ok? Por ejemplo, mi madre teje escarpines con la lana china, ¿ok? O María fue a comprar manzanas a la tienda. Se detecta luego quién es el sujeto, en este caso María, o en la oración anterior, mi madre. Entonces es muy visible, ¿ok? La siguiente tipo de oraciones son oraciones de sujeto elíptico. En estas, el sujeto está elidido, o sea, no está explícito, está un poquito escondido, por así llamarlo, ¿ok? Pero se puede inferir dentro del contexto, o sea, como que leyendo y analizando bien la oración, podemos detectarlo, ¿ok? Un ejemplo es, tengo un libro de medicina en casa. El verbo no es tengo, pero tengo te da una pista. Tengo, ¿quién tiene? Yo tengo, entonces el sujeto es yo, ¿ok? El siguiente tipo de oración son las oraciones de sujeto indeterminado, ¿ok? En este tipo de oraciones, la identidad del sujeto puede ser o no revelada, ¿ok? Y en su lugar se emplea una fórmula imprecisa. No equivale la oración de impersonales, ya que el verbo está debidamente conjugado. El ejemplo es, en la escuela me robaron mi cuaderno, ¿ok? Aquí también, como la oración anterior, tenemos que analizar muy bien la oración. En este caso, en la escuela me robaron. Nos estamos hablando de que alguien robó algo, ¿ok? Estamos hablando del lugar donde sucedieron los hechos. Entonces aquí, por ejemplo, el sujeto es ellos, ¿ok? Ellos me robaron. Hubo alguien que me robó, ¿ok? Entonces es indeterminado, ¿ok? También puede ser alguien, ¿ok? Pero tenemos que analizar muy bien la oración con los niños. En este caso, pues tenemos que hacerlos pensar y que reflexionen bien sobre lo que está diciendo la oración. El siguiente tipo son las oraciones impersonales, ¿ok? Aquí no existe la posibilidad de identificar el sujeto, no es tan lógico, y ya que la oración lo requiere o no. Entonces, en este tipo de caso de las oraciones impersonales también hay una clasificación. La primera clasificación que encontramos son las oraciones naturales. Aquí, en este tipo de oraciones se refiere a fenómenos de la naturaleza, ¿ok? Donde hablamos del hockey del árbol, de la lluvia, de las tormentas. Un ejemplo es, anoche llovió torrencialmente, ¿ok? Ya no, tampoco aquí el sujeto está tan implícito. Se fijan, hay que buscarle un poquito más para saber qué es el sujeto, ¿no? En dónde lo puede encontrar. El siguiente tipo de oración son las gramaticalizadas, donde se conoce las oraciones cuyos verbos hacer, haber, ser, operar de manera impersonal. Por ejemplo, la oración hay comida de sobra en la despensa, o hace mucho que nadie viene por aquí, ¿ok? Entonces, aquí el sujeto tampoco está claro, ¿ok? Entonces hay que buscarle. Hay comida de sobra en la despensa. Entonces hay que buscarle. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Comida, ¿ok? ¿De qué estamos hablando? ¿De quién nos estamos refiriendo? Bien. El siguiente tipo de oración son las impersonales reflejas. Aquí, en este tipo de oraciones son las en las que se emplea un pronombre para impedir la aparición del sujeto. Generalmente se usa una tercera persona del singular para conjugar el verbo, ¿ok? Entonces, un ejemplo podría ser aquí se vive tranquilamente, o ya no se puede salir de casa, ¿ok? Aquí vamos a ocultar un poquito más lo que es el sujeto, y se habla de tercera persona, o sea, como si fuera un narrador en este caso.
Entonces, bueno, pues aquí vemos los tipos de oraciones. Entonces, es posible también clasificar las oraciones simples atendiendo a su modalidad o en su actitud, lo que manifiesta, lo que quiere comunicar. También nos vamos a el tipo de verbo, el modo del verbo que se utiliza en la oración. Entonces, hay oraciones enunciativas, por ejemplo. En este caso, son oraciones donde se aborda objetivamente un acontecimiento. En este caso, por ejemplo, sería: el auto tiene un radiador averiado. ¿Ok? El auto, estamos hablando que el auto es el sujeto. ¿Bien? Entonces, a veces es fácil, a veces es difícil. Igual con la lectura ustedes van a ir entendiendo un poquito más como todo este tipo o esta clasificación que hay dentro de lo que son las oraciones simples, ¿eh? Vamos con las imperativas. Estas frases imperativas es donde acude al receptor con la intención de modificar o influir sobre su conducta. Un ejemplo es: ya levántate del suelo, ¿ok? Aquí vamos a utilizar los signos de exclamación, ¿ok? Donde vamos a expresar esta como tal vez esta desesperación, este entusiasmo, esta emoción, sobre todo como una emoción, ¿no? Porque se hace como gritando. Entonces, ahí también tenemos que explicarles mucho a los chicos, ¿no? Que cuando usamos los signos de exclamación se hace de una manera como emocionada, ¿no? Tenemos también las frases desiderativas, donde se expresa un deseo, ¿okay? al emisor, por lo que suelen ir acompañadas de varios términos que expresan esperanza o anhelo, ¿ok? Por ejemplo, ojalá mi papá me traiga un chocolate. Lo pide, ¿no? Ojalá, por favor. Las siguientes son dubativas, donde se expresa una duda o la posibilidad de consideraciones al emisor, ¿ok? Por ejemplo, tal vez mañana me anime a dejar de fumar, ¿ok? O tal vez mañana me anime a jugar fútbol. Entonces ahí están expresando una duda o la posibilidad de hacer algo, ¿bien? Tenemos las frases exclamativas, donde se transmiten los sentimientos, algún estado de ánimo también, ¿okay? Como la que les había mencionado al principio. Tenemos las exclamativas, las interrogativas, obviamente donde nos hacen alguna pregunta, ¿ok? Realizativas. En este tipo de oraciones no sirven para describir un estado de cosas en realidad, sino para crear un nuevo estado de ánimo como con el lenguaje, ¿ok? Aquí vamos a expresar un juramento, una promesa. Por ejemplo, y ahora los declaro marido y mujer, este tipo de frase, ¿ok? Realizativas. Bien, también en el PDF les dejo algunos ejemplos de algunas oraciones simples. Para mencionar algunas, por ejemplo, Pedro vendrá mañana por la mañana, los canguros predominan en Australia, el sol sale por la mañana, la silla es de color blanco, ¿ok? Entonces, son oraciones súper sencillas, les digo, o sea, desde primer grado podemos empezar a trabajar con este tipo de oraciones. Ya más adelante de lo que es el PDF, ya cuando se den ustedes a la tarea de leerlo y de analizar toda la información, también van a encontrar unos esquemas donde se explica como de una manera como más organizada y de una manera concreta cómo se estructura una oración, ¿ok? La clasificación de las oraciones, sus componentes, el tipo de oraciones que existe. Entonces, igual es una clase un poquito corta, pero donde hay como mucha información. Entonces, bueno, pues por mi parte en esta clase es todo. Les dejo el PDF para que lo analicen
y vamos a hacer ahí también un pequeño ejercicio, es muy sencillo, no es tan difícil como el de las oraciones complejas. Entonces esto es muy sencillo, nada más es parte de ir encontrando la estructura de la oración. Para la siguiente clase ya vamos a ver lo que es en sí el sustantivo, tipos de sustantivos y así para ir armando también lo que es la oración. Pero vamos a continuar con este mismo tema. ¿Ok? Entonces, bueno, pues es todo por el día de hoy. Hasta luego, chicos.